El detective me miró por encima de las gafas con esa mezcla de compasión y cansancio que tienen los hombres que han repetido la misma verdad demasiadas veces. Su voz fue firme, casi cruel en su frialdad. Señora, el niño de los dibujos no existe. No hay certificado de nacimiento, no hay registro escolar, no hay rastro alguno de un niño llamado Leo en esta ciudad. Y mientras él hablaba, yo apretaba contra mi pecho el último dibujo que había aparecido en mi buzón esa misma mañana. Un retrato impecable de ese mismo detective, sentado en esa misma sala de interrogatorios, mirándome exactamente con esa expresión. Soy Ana, ilustradora de libros infantiles. Mi vida siempre fue tranquila, casi monástica. Mi universo era pequeño, mi estudio, el olor húmedo de las acuarelas, el crujido del lápiz sobre el papel, el silencio. Pero aquella rutina se quebró en 1000 pedazos con una serie de dibujos anónimos que alguien dejó en mi buzón. Dibujos hechos, supuestamente, por un niño que nadie conocía. Un niño que, con cada trazo, desmontaba la realidad en la que yo vivía y abría la puerta a un pasado que mi propia mente había condenado al olvido. Antes de los dibujos, mi vida era de tonos suaves, como una pintura en acuarela. Vivía sola en una casita con jardín, herencia de mis padres. Dedicaba mis días a inventar mundos para los niños, bosques mágicos, animales que hablaban, finales felices. Solo Carla, mi hermana mayor, irrumpía en esa calma. Ella era mi opuesto, abogada, pragmática, hecha de blanco y negro. Siempre me cuidó, sobre todo después del accidente. Ese accidente de coche, 5 años atrás, que me arrancó 6 meses de memoria y me dejó un miedo irracional a conducir. Carla siempre insistió en que era mejor así, que olvidar era una bendición. Yo, débil y cobarde, acepté su versión, pero la calma que había aprendido a defender era frágil. Se quebró un lunes con el primer dibujo. Era infantil, un crayón apresurado. Mi casa con un sol sonriente en la esquina, sin firma. Creí que algún niño del vecindario lo había dejado como juego. Sonreí incluso. Al día siguiente, otro. Era yo, en mi jardín, regando las rosas. El detalle era imposible, la forma exacta en que me ato el cabello, el lunar junto a mi ojo, y junto a mí, un niño de unos 5 años, pelo alborotado, sonrisa traviesa, extendiéndome una flor. Al principio, sentí ternura, luego inquietud, y pronto, terror, porque cada día llegaba un nuevo dibujo. Yo en mi porche tomando café, yo en el sillón leyendo, yo durmiendo en mi cama, retratada desde un ángulo que solo alguien dentro de la habitación podría haber visto. El niño siempre estaba ahí, sonriente, como si compartiera mi intimidad más secreta. Mi refugio se convirtió en una pecera, y con cada dibujo, la certeza de que alguien me observaba me estrangulaba un poco más. Corrí a Carla en busca de respuestas. Ella reaccionó con la frialdad de siempre. Era una broma pesada, algún adolescente aburrido. Me acusó de dejarme arrastrar por mi imaginación de artista. Su desprecio me hizo dudar de mí misma, pero no apagó el miedo. Desde el accidente, la grieta en mi memoria me dejó incapaz de confiar en mi propia percepción. Carla había sido mi ancla en la realidad. Ahora, esa ancla me decía que los monstruos eran solo sombras, pero yo sentía que la sombra estaba creciendo. Un día, el buzón trajo algo peor que miedo, una herida. El dibujo mostraba una escena que yo no podía recordar. Yo en una cama de hospital, la cabeza vendada, y junto a mí, sentado en una silla, el mismo niño de siempre, sujetando mi mano. Era el accidente, era el pasado que mi mente había borrado. La hoja temblaba en mis manos. ¿Quién podía saberlo? Solo Carla. La sospecha me envenenó. ¿Mi propia hermana estaba detrás de esto? ¿Por qué? ¿Qué clase de crueldad era esa? Necesitaba pruebas. Acudí a la policía. Llevé todos los dibujos, más de 30. El detective Vargas me escuchó en silencio, como quien soporta un relato febril. Me prometió investigar. Una semana después, me llamó. Fue ahí cuando me lanzó la frase que partió en dos mi cordura. El niño no existe. No había registros. No había Leo. El niño que yo veía en papel era un fantasma. Y lo implícito era aún más cruel. Si él no existía, tal vez todo era fruto de mi mente. Una mujer rota, inventándose compañía. Salí de la comisaría sintiéndome más sola que nunca. Pero al guardar los dibujos, lo vi. El detalle en los trazos no era infantil. Era demasiado preciso, demasiado seguro. Era la mano de un adulto disfrazada de torpeza. Y en una esquina, apenas perceptible, un logotipo diminuto. AI. El golpe fue brutal. No era un niño. No era un acosador humano. Era inteligencia artificial. Alguien me vigilaba, recolectaba mis momentos privados y los convertía en dibujos con un software capaz de imitar la inocencia de un niño. Mi miedo se volvió rabia. El sospechoso era obvio, mi cuñado, el marido de Carla, programador brillante en una empresa de tecnología. Solo él tenía acceso, conocimiento y motivos. Quizá Carla no era la autora, sino cómplice o víctima. Tenía que saberlo. Recordé que meses atrás,
Carla me había pedido cuidar de su casa. Yo, curiosa, había adivinado la contraseña de su Wi-Fi. Una noche, me estacioné frente a su casa y probé. Funcionó. El corazón me golpeaba como un tambor cuando entré a sus archivos compartidos. Lo encontré. Una carpeta llamada Proyecto Orfeo. Dentro, cientos de imágenes, mis dibujos, y junto a ellos, las fotos fuente, tomadas con un teleobjetivo desde la casa de un vecino ausente. Los comandos de la IA eran claros. Mujer leyendo en sillón. Añadir niño sonriente. Pero lo peor estaba en una subcarpeta. Accidente. No fotos. Un informe policial. El informe completo de aquel choque 5 años atrás. Nunca lo había visto. Y en esas páginas descubrí la verdad que mi mente había enterrado. El accidente no fue culpa mía. El otro conductor había huido. Un joven imprudente, hijo de un juez poderoso. Nunca fue acusado. El caso se cerró en silencio. Y entonces lo vi. La víctima en el asiento del copiloto. No estaba sola ese día. Conmigo viajaba mi hijo. Mi hijo, Leo. 5 años, pelo alborotado, sonrisa traviesa, el niño de los dibujos. Mi respiración se quebró. El niño no era un fantasma, era mi hijo. Yo lo había olvidado, no por accidente, sino porque Carla me lo había arrancado de la memoria. El último documento lo confirmó. Un acuerdo extrajudicial, una fortuna pagada a Carla por la familia del juez. Dinero a cambio de silencio. Dinero a cambio de mi ignorancia. Carla aceptó. Decidió por mí. La confrontación fue inevitable. En mi estudio, puse sobre la mesa una sola hoja. El acuerdo. Carla colapsó. Me lo confesó todo. Mientras yo estaba en coma, la familia del juez la contactó. Le ofrecieron el dinero para sepultar la verdad. Y ella aceptó, convencida de que era lo mejor. Que perder a mi hijo y al mismo tiempo enfrentar la corrupción me destruiría. Su marido, arrastrado por la culpa, había creado el Proyecto Orfeo. No fue crueldad, sino un intento enfermizo de devolverme a Leo poco a poco, como si la tecnología pudiera reparar un corazón roto. No hubo gritos, no hubo perdón, solo un silencio que pesaba más que cualquier sentencia. Los eché de mi vida, me quedé sola, con la verdad desnuda, con el recuerdo de mi hijo recuperado a costa de la traición más brutal. La transformación fue lenta. No llevé a Carla a la justicia. Su penitencia era vivir con la culpa. Yo corté todo lazo. Me dediqué a recordar. Abrí las cajas de fotos que había guardado. Pinté a Leo una y otra vez hasta llenar mi casa con su rostro. Su risa volvió, al menos en la memoria. Entendí que la mente puede ser cruel, que para protegernos nos encierra en prisiones perfectas. Pero también aprendí que sanar no es olvidar. Sanar es hacer espacio para el dolor, permitir que conviva con el amor que lo causó, porque el niño que nunca existió era el niño que más amé en mi vida. Y ahora, aunque el mundo me diga que no hay registros, yo sé la verdad. Leo existió, y en mis recuerdos, en mis dibujos, existirá para siempre.